Servicios informativos de Navarra Televisión. Herido leve un trabajador en este incendio de grandes dimensiones en la empresa Antonio Ónica de Orcoyen. Las llamas se declaraban en torno a las 5 de la tarde. El trabajador herido quedaba atrapado en los vestuarios y tras pedir ayuda desde una ventana ha sido rescatado por dos personas que se encontraban en el lugar. No han dudado en romper la ventana, un acto que sin duda le ha salvado la vida. Hemos pasado y hemos visto el humo y al pasar hemos visto que había una persona dentro porque tenía las manos fuera de la ventana y nada, otro chavalillo que hemos parado, nos han dejado un pico y un hacha y hemos arrancado la ventana y lo hemos sacado. Muy buenas noches. La situación ya está controlada. Los bomberos han sofocado este aparatoso incendio con una importante columna de humo que se dejaba ver desde buena parte de Pamplona. La estructura de la planta ha quedado dañada y se calculan pérdidas elevadas. Y hoy un nombre propio, el de Patxi Izco. El juez ha procedido a embargar dos viviendas, una en Pamplona y otra en Olaz. Le embarga también su pensión y las cuentas y productos bancarios para cubrir el 1,5 millones de fianza que no depositó y que le reclaman en el caso que se instruye sobre la salida de dinero del club durante su mandato. Está investigado por la salida de más de 1 millón de euros injustificados. Y hoy en la audiencia provincial han quedado vistos para sentencia 2 de los 3 juicios celebrados por presuntos abusos sexuales en San Fermín. Uno de los casos, el fiscal pide 1 año de cárcel, en otro eleva a 2 los años de prisión. En el tercer juicio, la denunciante ha retirado la acusación por abuso sexual y se ha aceptado una multa de 360 euros y por un delito de lesiones, además de una indemnización de 500. Los 3 acusados de nacionalidad francesa han negado los hechos. Bruselas cancela la multa a España por incumplir el déficit que podría haber ascendido hasta los 2.200 millones de euros. A cambio, la Unión establece unas nuevas metas fiscales duras con objetivos del 4,6% del PIB para este año, el 3,1% para 2017 y el 2,2% para el año siguiente. En la crónica nacional, el nuevo pulso del separatismo catalán al Estado y el Parlamento ha emprendido un proceso constituyente de manera unilateral desoyendo al Tribunal Constitucional. Rajoy ha advertido que hará cumplir la legalidad. Desde UPN se ha pedido a los partidos constitucionalistas que se haga un frente común contra el separatismo. Enseguida, los detalles de este asunto y también, como no, la crónica festiva. Hoy en Tudela se ha corrido este que ven, el tercer encierro de las fiestas, limpio y sin más complicaciones. Unas fiestas que hoy han vivido el día 100% Tudela, una jornada para los de casa que ha comenzado con este almuerzo gratuito en pleno casco antiguo. Nos ha dejado este hombre, ha muerto a los 103 años, el fotógrafo Francisco Cano Canito, uno de los más reconocidos en el mundo taurino y muy ligado a las fiestas de Pamplona que fotografió durante 70 años. Estas imágenes corresponden a su última exposición en Pamplona, que después recordaremos. Y en deportes ya ha comenzado el trabajo para el Anaitasuna. Vuelven los entrenamientos a la catedral con 5 nuevas incorporaciones a las órdenes de Juanto Apezechea. Antes de la Supercopa contra el Barcelona el próximo 3 de septiembre, para la que ya piensan, tienen que afrontar 5 partidos amistosos. Pasaban las 5 de la tarde y las llamas se apoderaban de esta empresa de Orcoyen, Antonio Ónica, dedicada a la fabricación de puertas y persianas metálicas. Lo grababa un ciudadano con su propio teléfono móvil. En pocos minutos, una gran columna de humo revelaba las grandes dimensiones de este incendio que ha obligado a desalojar la planta. Ha sido controlado horas después por bomberos. ¿Trabaja aquí o qué? Un gran incendio que dejaba daños estructurales en la factoría y a falta de la valoración definitiva se esperan grandes pérdidas. No obstante, no ha habido que lamentar daños personales. Solo un trabajador ha resultado herido leve por inhalación. Podría haber sido, eso sí, mucho peor porque el hombre ha quedado atrapado y ha tenido que pedir auxilio por la ventana. 2 personas que pasaban por la zona le han salvado la vida. Ha sido por esta ventana por donde el trabajador era rescatado por 2 personas. Así lo contaba a nuestras cámaras uno de esos 2 héroes. Pues nada, hemos pasado y hemos visto el humo y al pasar hemos visto que había una persona dentro porque tenía las manos fuera de la ventana y nada, otro chavalillo que hemos parado, nos han dejado un pico y un hacha y hemos arrancado la ventana y lo hemos sacado.
El pico y el hacha se los proporcionaba un responsable del Hotel Andía junto a la empresa. Eran momentos angustiosos para el empleado. Pues el hombre estaba en estado de shock porque adentro la verdad que había bastante humo y pues me decía que se estaba ahogando, que no podía respirar, que no veía nada, y bueno, pues eso, que como que se iba a morir ahí adentro. Digo, bueno, tranquilo, que ya vamos a intentar sacarte y eso. Empezaron a romper una ventana que tenía una valla y consiguieron sacar al hombre ahí sin camisa, claro, porque se estaba duchando, y ahí pues hasta que llegaron los bomberos. Para entonces todos estaban a salvo. El empleado, que era trasladado con una intoxicación leve por humo hasta el complejo hospitalario, y el resto de sus compañeros que habían salido por su propio pie minutos antes. Ocurría en torno a las 5 y para las 7 de la tarde estaba controlado el incendio. Los daños materiales han sido cuantiosos y afectaban de forma importante a la zona de producción de esta empresa dedicada a la fabricación de persianas y puertas metálicas. Hasta el lugar se acercaban responsables de la empresa. Las llamas dañaban la estructura, aunque sin riesgo de colapso. También calcinaban 2 vehículos en el interior de la nave. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha ordenado hoy el embargo de las cuentas de la pensión y de 2 viviendas de Patxi Izco, el que fuera presidente del Club Atlético Osasuna. El embargo, para el que cabe recurso, viene motivado porque Izco no había depositado la fianza que le impuso el juez. El embargo de bienes y cuentas al exdirigente de Osasuna, Patxi Izco, está valorado en 1,4 millones de euros. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha ordenado la confiscación después de que Izco no hubiera depositado la fianza que el magistrado le había impuesto para hacer frente a la posible responsabilidad civil por la investigación sobre la salida de dinero de Osasuna. El juez entendía que existen indicios de que el expresidente se lucrara con el patrimonio del club y cuantificó de manera provisional el dinero no justificado en algo más de 1.117.000 euros. El titular del caso ha ordenado el embargo de cualquier producto financiero y cuentas bancarias, de la pensión recibida de la Seguridad Social, una vivienda en la avenida Barañáin de Pamplona y su trastero y una casa unifamiliar en Olaz. En la resolución judicial, el juez apunta que en su declaración Izco reconoció haber utilizado dinero de Osasuna para gastos personales y no justificó convenientemente otros movimientos de caja. Cabe recordar que el magistrado abrió esta pieza separada del caso al descubrir en las investigaciones realizadas que entre 2003 y 2007 se extrajeron en metálico más de 2,5 millones de euros de las cuentas del club. Nos quedamos en los juzgados. Ha sido una jornada de gran expectación mediática a la puerta del Palacio de Justicia, que hoy ha celebrado 3 juicios por 3 casos de presuntos abusos sexuales producidos por tocamientos a mujeres durante las pasadas fiestas de San Fermín. En 2 de ellos los acusados han negado los hechos y en el tercero se ha llegado a un acuerdo de conformidad. A las 10:30 de la mañana comenzaba la primera de las vistas rápidas en las que se acusaba a un ciudadano francés de la comisión de un delito de abusos sexuales. El Ministerio Fiscal solicitaba para el hombre 1 año de prisión por el supuesto tocamiento de glúteos, cadera y espalda a la víctima en un bar de la Plaza del Castillo. La defensa ha asegurado que no queda probado que se cometiera agresión sexual y el acusado negaba la denuncia. La fiscal, por su parte, mantiene la solicitud de una pena de 1 año de prisión. En un segundo juicio en el que se acusaba a un hombre también de origen francés de un delito de abusos sexuales, el Ministerio Fiscal ha considerado que nadie puede tener duda de que la denuncia es rigurosamente cierta y que el problema era si el autor de los hechos era o no el acusado. La defensa ha exigido que prevalezca el derecho fundamental de presunción de inocencia y el acusado ha negado que los hechos se produjeran como se le acusaba. El fiscal ha solicitado para él 2 años de prisión. Ambos juicios han quedado vistos para sentencia. En una tercera vista, el otro hombre acusado, también francés, ha llegado a un acuerdo de conformidad. El Ministerio Fiscal ha retirado la acusación por delito de abuso sexual y la defensa ha aceptado la condena de delito leve de lesiones, por la que pagará una indemnización de 500 euros a la víctima y 360 euros de multa. Y un vecino de Cascante, de 78 años, ha sido denunciado tras conducir 3 kilómetros en sentido contrario por la autovía 68 a la altura de Tudela. Los hechos ocurrieron ayer. Fue un policía foral que salía del turno quien alertó al centro de mando de que un turismo circulaba en sentido Logroño por el carril que conduce hacia Zaragoza. Fue interceptado en la avenida de Merindades. El hombre, que había acudido a ver el encierro de Tudela, dio negativo en el test de alcoholemia y, desorientado, no advirtió su conducta de riesgo. Se ha interpuesto una denuncia administrativa y se ha pedido un informe a tráfico para revisar sus condiciones psicofísicas.
Y el conductor de este tráiler ha sido imputado por superar nada menos que 7 veces la tasa de alcohol permitida. Sucedía el lunes por la tarde. Una patrulla de policía foral en Tudela interceptaba al camionero guipuzcoano de 51 años. Zigzagueaba también en esa misma autovía, la A68, en sentido Zaragoza. Fue sometido a un test de alcoholemia y se estableció que superaba por 7 la tasa permitida. Se lo contamos ayer, Irurzun se llevó un tremendo susto en torno a las 3 de la tarde, vio alterada su tranquilidad con un terremoto de 3,4 grados en la escala Richter. Pasaban 20 minutos de las 3 de la tarde y en Irurzun muchos se quedaban sin siesta. Yo estaba en la siesta en el sofá y un temblor, pero muy fuerte fue. Vibró el suelo y como está justo la terraza encima de la maquinaria, toda la piscina, pues no sabía si era un poco el tema de calderas o así, pero sí. Y los niños sí se asustaron bastante. Estaba en el sofá viendo la tele y se movió todo, el armario, todo. Hizo tonto ruido raro. Estábamos en casa comiendo y hizo un movimiento fuerte del suelo y nada más. Un poco susto, pero nada. Un terremoto de 3,4 grados con epicentro en la localidad navarra no dejó indiferente a nadie. Hubo 3 más de menor intensidad y a 12 kilómetros de profundidad. Aquí tenemos una serie de fallas que cada cierto tiempo, pues por esos empujes, una zona de compresión hace que se esté aplastando toda esta zona, provoca estos terremotos. Entonces, bueno, simplemente que hay varias fallas asociadas. En 1998 hubo un terremoto en Lizarraga de 5,2 grados. Se convirtió hasta 2010 en el seísmo más potente de la península ibérica. En Navarra es casi improbable superar estas cifras. No podemos esperar aquí una escala 8 tipo Japón, ni una escala como los que hay en Perú, ni nada, porque no da, la naturaleza que aquí tenemos no es esa. Podemos tener muchos terremotitos pequeños, que de vez en cuando alguno pues alcanza una magnitud de 5 y pico. El seísmo también se dejó sentir en San Jorge y en el centro de Pamplona, aunque con menor intensidad. Bruselas ha cancelado la multa a España por incumplimiento del déficit. La Comisión Europea finalmente ha decidido no imponer a nuestro país esa multa por incumplir el objetivo de déficit en 2015, tal y como quería el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. Una multa que podría haber llegado nada menos que a los 2.200 millones de euros. A cambio, impondrá nuevas medidas fiscales. Hoy el Parlament catalán ha aprobado impulsar un proceso constituyente para romper con España, pese al veto impuesto por el Tribunal Constitucional. Las conclusiones aprobadas contemplan que Cataluña va a impulsar un proceso constituyente que derive en la independencia y prevé diseñar un mecanismo unilateral de ejercicio democrático. Rajoy ya ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que actúe tras el desacato del Parlamento catalán al alto tribunal. Pedro Sánchez ha telefoneado al presidente en funciones para trasladarle su apoyo en la exigencia de que se cumpla la legalidad y ha considerado la decisión del Parlamento un grave error. Desde UPN se ha hecho una llamada a los partidos constitucionalistas a que se haga frente con contundencia y unidad al separatismo catalán. Y hoy el Gobierno de Navarra volvía a mostrar su preocupación ante la falta de acuerdo político a nivel estatal. Ha asegurado que a Navarra le interesa que cuanto antes se conforme un gobierno de cara a renegociar el convenio económico y a renegociar también la aportación que Navarra realiza al Estado. La aportación que venía haciéndose con la aplicación del criterio actual por parte de Navarra pues es superior a lo que debía, ¿no? Por tanto, que se consiga ese acuerdo este año es notablemente mejor que se haga el año que viene, y en la medida que pasa el tiempo y no se configura gobierno, pues eso está poniéndose en dificultad. Por tanto, a este gobierno nos interesa que se constituya un gobierno estatal, que se constituya cuanto antes y que negociemos el convenio. Declaraciones tras la sesión de Gobierno celebrada esta mañana en el Palacio de Navarra, en la que el Gobierno foral ha aprobado además un plan de acción europea para reforzar la presencia de nuestra comunidad en las instituciones comunitarias y mejorar la consecución de fondos europeos. Es la primera vez que Navarra va a disponer de un plan de trabajo que permitirá medir y cuantificar las acciones llevadas a cabo por la delegación.
Es un hecho llamativo, pero Navarra nunca había realizado el ejercicio de poner sobre un papel las acciones y los indicadores y la evaluación que se podía hacer sobre ellas. De ahí la importancia de este plan, que vincula no solo a la delegación en Bruselas, como he dicho anteriormente, sino también al propio Gobierno y a otros operadores o agentes como universidades, empresas, tejido social y a todo tipo de asociaciones. También se ha decidido duplicar las plazas de atención residencial a menores en conflicto social. El Gobierno de Navarra decide ampliar este servicio, ya que cada vez son más los jóvenes que presentan conductas conflictivas. El presupuesto va a aumentar un 70% y se espera destinar 18 millones en los próximos 4 años a este asunto. Navarra contará con 29 plazas más para atender a menores en conflicto social severo. El Gobierno de Navarra va a incrementar las actuales 25 hasta 54, y es que cada vez son más las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que no pueden convivir con sus familias por diversos motivos. Que las problemáticas son más intensas y eso deviene en conflictos y problemas de convivencia con las familias, y eso hace que esas personas tengan que salir de sus familias de origen por la conflictividad interna que se genera. Y eso, pues efectivamente, se ha constatado un aumento muy notable, no solo del número de casos en los programas de menores, que también se ve en la atención primaria, sino también de estos casos de problemáticas más intensas. Hasta ahora el Centro de Observación y Acogida contaba con 15 plazas, pero el servicio estaba sobresaturado y en algunos momentos se ha atendido a más de 20 jóvenes. Para descongestionar se crean 8 plazas más para jóvenes no conflictivos, otras 8 para jóvenes con problemas más graves. Además, se crea un servicio de 10 plazas para acompañar a menores de más de 16 años que se preparan para la vida autónoma y no pueden volver al núcleo familiar. Un debate sobre la capacidad real que estaban teniendo unos censos sobreocupados para cumplir su función, que eminentemente tiene que ser, no lo olvidemos, pedagógica y rehabilitadora y de promoción de estas personas. En algunos casos se había denunciado también si no estaba predominando en algunos casos pues una función estrictamente represiva. Actualmente la Fundación Ilundain Aritberri gestiona el servicio de protección a menores en conflicto. Se espera que el nuevo contrato, que saldrá a licitación pública, entre en vigor en el último trimestre del año. Vamos con la crónica festiva. Tercer encierro de las fiestas de Tudela que se ha saldado sin incidentes reseñables. Nadie ha tenido que ser trasladado a urgencias del Hospital Reina Sofía. Los astados de Germán Vidal de Cabanes han corrido en 4 minutos 11 segundos. Pequeñas heridas, golpes o torceduras sin mayor trascendencia han sido los incidentes que ha registrado esta tercera carrera de las fiestas. Y hoy Tudela ha celebrado el día denominado 100% Tudela, una jornada para los de casa que contempla pasacalles de los grupos folclóricos locales y que comenzaba, como ven, con este almuerzo gratuito en pleno casco antiguo, en la zona del Tubo, que organizan los bares en colaboración con el ayuntamiento. Se han asado hasta 700 euros en carne para realizar bocadillos de diferentes gustos. Tras el almuerzo se organizaba una comida popular para 400 personas. Es la segunda edición de este día denominado 100% Tudela. Panceta, chistorras, salchichas, lomo, buena diversión y viva la fiesta. Muy bien, está delicioso. Chistorra. Está muy bueno todo, mira, está perfecto todo. Bien, ahora empiezo a probarlo. Me parece que es bueno. Muy sabroso, la chistorra con pancito. A la gente le gusta el salir, el comer, el disfrutar, que lo que son las fiestas, no la calle. El decano de los fotógrafos taurinos españoles, Francisco Cano Canito, ha fallecido esta madrugada en Valencia a los 103 años. Con más de 50 años en activo, Canito pasa a la historia por ser el único en captar la muerte en directo de Manolete en 1947. Durante 70 años ha retratado como nadie los Sanfermines de Pamplona. Con Charlton Heston en pleno coso taurino o Ava Gardner hipnotizada por el objetivo de la cámara y, por supuesto, Ernest Hemingway en plena fiesta. Ninguna celebrity de los años dorados se le resistió a Francisco Cano Lorenzo, Canito, quien a sus 103 años ha dicho adiós. 71 años fotografiando los Sanfermines. Desde 1942 este alicantino no paraba de disparar su flash e inmortalizar nuestra fiesta universal. Así nos lo contaba hace 4
24 años cuando repasó en una exposición en Condestable sus 7 décadas acudiendo a Pamplona. Ahora es más difícil porque no hay esas personalidades que habían antes. Antes daba gusto, yo me rechaba en casa Marceliano ese, íbamos allí, aquello era precioso. Éramos una familia, aquello, a comer, a beber y a cantar y a ver. Eso era muy distinto ahora. Pero para él los Sanfermines ya no eran lo de antes. Canito pensaba que el glamour que desprendían las estrellas que había fotografiado se había desvanecido ante la vorágine que impregnan las fiestas actualmente. Antes era más bonito. Antes era una familia, eran muchos artistas de gente de categoría. Antes daba gusto con Hemingway, Osonguela, Baganes, Ovialo. Con esa gente se pasaba muy bien, pero ahora no hay personalidades que te puedan remontar esto, ¿no? Canito es ya parte de la historia, al igual que sus retratos y reportajes. La Capilla Ardiente será instalada en la Plaza de Toros de Valencia y mañana está previsto que los restos mortales den su última vuelta al ruedo. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Anaitasuna ya ha echado a andar esta tarde en las instalaciones del club. Tan solo un equipo de la Liga Sobal ha comenzado la pretemporada antes que el propio Anaitasuna. Una pretemporada más que ilusionante con una fecha marcada en todos los calendarios. La del próximo 3 de septiembre, cuando disputarán nada menos que la Supercopa de España ante el Barcelona. Antes tienen por delante 5 partidos amistosos, todos fuera de Pamplona. Juanto Apezechea ha perdido su columna vertebral, pero para ello para compensar ha traído nuevos fichajes, más 6 jóvenes del filial que harán la pretemporada con el primer equipo. El próximo 10 de septiembre comienza una temporada y bonita liga para Anaitasuna con Liga, Copa y IHF. Y Rafa Osín va a continuar en el Magna Gurpea una temporada más. El ala pívot, que estaba más fuera que dentro del equipo, seguirá un año más a las órdenes de Imanol Arregui tras desligarse del Barcelona, con quien tenía contrato. Su continuidad parecía complicada, pero la predisposición del madrileño de quedarse ha hecho que el equipo navarro pueda contar con él una temporada más. Su presencia cierra la plantilla, que solo tendrá un fichaje con respecto al año pasado, el de Nakata. Los jugadores de Osasuna, Antonio Otegui y Aitor Buñuel, destacan en su partido con la selección española sub-20. Fue ayer en el primer encuentro de un torneo internacional sub-20 en Valencia. Los canteranos rojillos fueron titulares en la victoria de España ante Bahrein por 3-0 y ambos cuajaron un gran choque. También estaba en la convocatoria el portero de Osasuna Promesas, Álvaro Fernández, pero no disputó ningún minuto. El torneo se disputa hasta el 5 de agosto. ¡Portería, portería! ¡Eso es! 2 contra 1, fija. Mientras Osasuna Promesas sigue reforzando su plantilla de cara a la temporada que viene, ya con el equipo presentado la semana pasada, 3 son los nuevos fichajes. También se refuerzan en Tudela. La plantilla del filial va cogiendo forma. Han llegado Íñigo Zubiri del Lodosa y procedente del filial del Levante, y Manu Cordero, delantero de la cantera del Sevilla y de tan solo 19 años. El tercero es Salah Said, extremo de 17 años procedente de Omán, quien está a prueba a las órdenes de Mateo. Mientras tanto, el Tudela no ha firmado a su fichaje estrella del verano. Se trata de John Vélez, procedente del Mirandés. El de Tafalla llegó a jugar en primera división con el Athletic y ha sido un trotamundos de la segunda división española. Con 31 años llega para ilusionar a la afición tudelana. Venimos de una casa muy pequeña, entonces bueno, sí que quería un cambio importante. Buscamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando pues en Polke.
Los festejos taurinos se repiten estos días en distintas localidades de la comunidad. Ayer en Puente la Reina, una persona resultó herida en los festejos de la tarde. Mucha gente disfrutando del Festival Taurino que comenzaba a las 6:30 de la tarde, viendo cómo los más valientes salían a la arena y arrimaban. Incluso probaban con las anillas. Una cita casi obligada en el programa de Puente la Reina y que da ambiente a las tardes de fiesta en la localidad. Pues bueno, pues es el ambiente. Aquí, de hecho, hay muchísima gente no solamente del pueblo, sino que vienen de los pueblos alrededor a ver las vaquillas. Sí, en Puente la Reina es un festejo, o sea, no puede faltar. Muy bien, ¿ya no les estás viendo o qué? La ganadería Hermanos Bretos Fernández protagonizaba la prueba de vacas. Vecinos y visitantes aplaudían a los mozos que lo hicieron lo mejor que sabían. ¿Están haciendo bien los chavales o no? Sí, magníficamente, son valientes. Sí. ¿Cómo los ve? ¿Cómo se plantan? Bueno, pues al recortar pues quieren hacer lo mejor posible y le quieren poner anillas. Porque las me han gustado de siempre, porque yo las he corrido y recortado toda la vida y ahora no puedo ya por mayor, entonces me gusta verlas. Una de las vacas quiso saltar, más de una vez. Algún amago que quedó solo en un susto. El Festival Taurino dio paso al encierro, donde sí hubo un herido. Un hombre fue trasladado en ambulancia al complejo hospitalario tras sufrir una cornada en la pierna. Así nos vamos, pero antes queremos despedirnos con algunas de las instantáneas que ha dejado para la historia de las crónicas taurinas Canito, que nos ha dejado en las últimas horas, con su crónica, su recuerdo de la fiesta de San Fermín y de algunas celebridades que acudían entonces. Nos despedimos.